Se nos pide que resolvamos la ecuación cuadrática completando el cuadrado. Observa que aquí no podemos factorizar porque no hay factores de 40 más que suman 8 más. Mira las notas de la derecha. El primer paso es escribir la ecuación cuadrática en formulario que se muestra aquí, lo que significa restamos 40 en ambos lados, y luego dejamos espacio para la constante sumará a ambos lados de la ecuación restando 40 en ambos lados. Escribamos la ecuación al cuadrado de x. Más 8x más una constante. Lo encontraremos en un minuto es igual a la derecha. Menos 40 más lo mismo constante que añadiremos a la izquierda. Siguiente. Observe el coeficiente. De x al cuadrado es 1. A este coeficiente lo llamamos hacia no es igual a 1, tendríamos que dividir ambos lados de la ecuación entre a pero como es 1, pasamos al paso 3 y ahora añadimos la misma constante a ambos lados de la ecuación. Para convertir el lado izquierdo en trinomio cuadrado perfecto, mirando nuestras notas, necesitamos sumar el cuadrado de b dividido por 2 o el cuadrado de la mitad de b a ambos lados de la ecuación, donde b es el coeficiente de x en este caso, observe que b es igual a 8. Y el cuadrado de 8 dividido por 2 es igual al cuadrado de 4, que es igual a 16. Sumamos 16 a ambos lados de la ecuación. Y ahora el lado izquierdo de la ecuación es un trinomio cuadrado perfecto. Sigamos adelante y factoricemos. Primero dividámoslo en dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores de 16 más que suman 8 son 4 y 4, lo que nos da dos factores de x más 4. Y a la derecha tenemos un 24 negativo. Escribamos la izquierda como el cuadrado de x más 4. Es igual a menos 24. Y ahora esto lo resolverá por x deshace el cuadrado de la izquierda tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. También necesitamos incluir un plus o menos en el aviso correcto. A la derecha tenemos más y menos c cuadrado de menos 24. Esto va a significar un número imaginario porque la mano es negativa. Recuerda, el cuadrado de menos 1 es igual a y simplificando a la izquierda. La raíz cuadrada deshace 1 al elevar al cuadrado un factor de x más 4 es igual a la derecha. Escribamos el lado derecho s más o menos la raíz cuadrada de 24 veces menos 1. Y ahora, para ayudarnos a simplificar, veamos el número primo. Factorización de 24. 24 es igual a 8 veces 3. 8 es igual a 3 divisores de 2. Esto nos da que x más 4 es igual a más o menos c raíz cuadrada de 2 veces 2 veces 2 veces 3. Y porque también tenemos un factor negativo, escribamos eso multiplicado por el raíz cuadrada de menos 1. Y ahora, mirando el cuadrado de 24, podemos ver que 4 es un factor cuadrado perfecto de 24, que indica que el cuadrado de 24 se simplifica a 2 raíz cuadrada de 6. Ahora tenemos x más 4 igual a más o menos 2 raíz cuadrada de 6. Vuelvo a recordar el cuadrado de menos 1 es igual a y. Y para el último paso, y sol rex, restamos 4 en ambos lados, lo que nos da x igual a menos 4 más o menos 2 raíz cuadrada de 6 y. Aquí tenemos dos soluciones complejas. Tenemos x igual a menos 4 más 2 raíz cuadrada 6 y, o tenemos x igual a menos 4 menos 2 raíz cuadrada 6 y. Espero que te haya resultado útil.